Bueno, continuando con esta conversación con nuestra invitada del concierto del 24 de noviembre, Darleni González, clarinetista. Convérsanos un poco, Darleni, de lo que es Clarinetísimo. Festival Clarinetísimo. Festival Clarinetísimo. Un hijito del Conservatorio Nacional de Música, creado por el profesor Roberto Medina. Él es el creador, wow, el que lo ideó. Él es profesor de clarinete del conservatorio, fue mi profesor de clarinete, fue que me formó, por lo cual es mi papá de la música, mi papá del clarinete, y bueno, muy dichosa de que me haya invitado a ser co-creadora junto con él. Él vino con la idea y lo creamos juntos. Entonces lo creamos, lo organizamos, lo dirigimos cada año con todo el apoyo del Conservatorio Nacional de Música, excelente, de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura en su momento. Y bueno, vamos a celebrar la edición número 15 el año que viene, y como compartí en una de las cápsulas anteriormente, el fin es totalmente exponer a los estudiantes del conservatorio y a todo estudiante en el país, a clarinetistas internacionales que vengan a compartir sus trayectorias, sus metodologías, sus ideas, que no tienen que estar de acuerdo con nosotros, pero de eso se trata. Sí. Todo es enriquecer, formar, crecer. Y que es un paso muy grande, porque uno como músico de orquesta no es lo mismo jamás cuando tú te paras como solista, así sea tocar un concierto breve, corto o un movimiento de un concierto. El tú pararte de solista en una orquesta, es un salto muy grande y te da una personalidad, es un músico diferente, ¿no? Totalmente. Es algo que de una vez tú notas que, bueno, fulano es mi alumno, viene en este progreso, tocó de solista, pero a partir de ahí es una evolución muy grande. Eso también es un buen punto que haces. Es una plataforma, el festival, para los estudiantes exponer los frutos de su trabajo y entrenarse a ese momento de escenario que yo hablaba anteriormente también, que no es con tanta frecuencia, porque tocar de solista es muy especial. Es muy exacto. Entonces, en el festival, durante esos 5 días del festival, le proveemos ese espacio a los estudiantes de pararse en el escenario, vivir ese proceso de los nervios, de ya estoy aquí frente al público, de ya, si cometo un error, tengo que seguir. ¿Qué hago? No, tengo que seguir. Y que suene que no fue ningún error, o no importa, no pasa nada, somos seres humanos, y va a pasar. Y si pasa, no pasa nada. Disfrútatelo como quiera. Y es parte de la formación, una parte esencial. Nosotros organizamos festivales con nuestros alumnos en Venezuela, y recuerdo que teníamos un trompetista muy solvente, y el día que le tocó tocar de solista se desmayó, o sea, con los nervios, y nada, tuvimos que sacarlo, y vino él abría, y lo tuvimos que dejar para el cierre por lo menos se recuperó y tocó. Y antes de eso, también con un clarinetista, el clarinetista sí no pudo tocar ese día y tocó el día del cierre del festival, porque en verdad los nervios fueron muy grandes, y esas son cosas que pasan. Somos seres humanos. Así mismo es, pero todo eso está dentro de eso. 15 años son muchísimos, pero ¿cómo tú nos resumirías qué es lo que tú dices, si hay algo que debes sacar? Que tú dices, wow, mira, lo que más nos fortalece a nosotros en este festival es esto. ¿Qué sacarías tú de esos 15 años como algo que tú dices, bueno, este es uno de los valores más importantes que tiene para los clarinetistas o para la música? Es que de verdad cada vez no deja de sorprenderme que yo pienso que traigo invitados y ver esa integración de esas personas grandes con los estudiantes, como si fueran uno, como si fueran familia, de repente, o sea, en cuestión de segundos, hay una identificación y una entrega total. Es como lo ven y quieren entregarle todo lo que saben, todo, se lo quieren dar todo, y eso es una cosa, una satisfacción demasiado grande, ver eso cada año. De verdad que por más difícil que se ponga, si hay retos más grandes cada año, como que por momentos me puedo desanimar, pero recuerdo esos momentos y esa entrega de los invitados. Y los estudiantes, como los ojitos así le brillan. Exactamente. Digo, no, tenemos que seguir, Y esa sonrisa después del concierto es imborrable. A uno se le queda de verdad la imagen de los alumnos de cuando terminan, de que se sienten con esa satisfacción. Sí. Y de verdad que eso, bueno, todos los que creamos nos pasa eso. En algún momento decimos, pero ¿y es verdad que tengo que pasar por todo esto para lograr esto? Y uno así como que dice, bueno, mejor lo dejamos aquí, pero inmediatamente esa chispa te dice, no, hay que seguir, y no importa los obstáculos, al final ese resultado maravilloso de la transformación de los niños
Es lo Demasiado que hace que bonito. uno continúe. Hemos conversado de algunas anécdotas de nuestros alumnos o de cosas que hemos vivido. Darlene, ¿qué anécdota nos pudieras contar tú como músico con el clarinete? Porque los clarinetistas, al igual que los oboístas, los fagotistas, wow, a veces puede pasar cualquier cosa que uno no lo espera dentro de un concierto. ¿Qué anécdota se te viene así de algún concierto que quieras compartir con nosotros, ya sea tuya o conocida, de algún compañero? No sé, ¿qué crees tú que se te... Bueno, de un concierto no, pero sí en una clase magistral. Okay. Porque la clase magistral, eso es más difícil todavía que un concierto, yo creo, porque es la misma plataforma. Tú estás en un escenario, tienes un público, la diferencia es que el público son compañeros tuyos que Todos te conocen, que profesionales, saben exacto. exactamente lo que tú estás haciendo, exactamente lo que estás tocando. Eso es aún más, o sea, Claro, te pone más los nervios de complejo. punta. Y yo estaba tocando el concierto de Mozart en Boston, en una clase magistral con Jonathan Collar, un clarinetista top. Y bueno, yo solía ser muy segura, o sea, incluso era una estudiante sobresaliente por eso, porque aunque en lo personal soy un poco callada y tímida, aunque no lo parezca, porque estoy hablando mucho, pero soy tímida en Qué realidad. bueno. Pero cuando me paraba con mi clarinete, muy segura, pero no sé, los nervios ahí me traicionaron, me desarmaron, y en medio de tocar todas mis notas que yo me sabía, se me puso la mente en blanco, como si de Wow. repente yo no sabía leer. Porque Uf. la música uno la lee como lee un libro, ya cuando uno está Exactamente. formado. No sabía leer, es como que tú estás leyendo un libro y de repente, ay, yo no sé leer. Wow, o sea, En blanco. me paralizada puse. completamente. Me paralicé. Tuve que salir de la clase magistral, ay, llorar. Y bueno, Qué desde fuerte. entonces como que le tengo miedo a Mozart. Mozart pagó los platos Mucho rotos. respeto. Sí. Pero en bien. realidad, no, en realidad Wow. ya que crecí un poquito, simplemente fue un momento de nervio. Son como cosas le que puede pasan, pasar, sí. cosas que pasan. Son cosas que pasan, pero para uno lo marca. Y Sí, a veces lo te marca. frustra un poco, pero nada, después, dependiendo también la edad que le pase a uno. Yo recuerdo, en mi caso, por lo menos, tenía entre 14 y 15 años. Y esa edad, como uno está creciendo, los padres a uno siempre le compran las cosas a uno un poquito más grandes. Entonces me habían comprado mi smoking un poquito más grande para no perderlo tan rápido. Entonces nos toca hacer la obertura a la Gasa Ladra de Rossini y yo estoy tocando el redoblante. Y eso empieza con un solo de redoble de redoblante que tiene una blanca con corchea forte, una blanca con corchea Ay, piano tengo miedo. y después un redoble que viene en redonda donde entra en Ana Cruz a la orquesta. Y yo agarro mi baqueta de redoblante, el maestro me paro, agarro, y cuando el maestro me da la entrada, turra, se me metieron las baquetas de redoblante por dentro de la manga del smoking porque me quedaba grande, y eso fue un desastre, mira. Y yo, bueno, nada, cuando arrancó la orquesta, que yo traté así como de calmarme para que todo lo demás se tocara, apenas terminamos el concierto, yo fui a pedirle disculpas al maestro y tal, más o menos le conté lo que había pasado, y a partir de ese día me preparé cada vez que iba a tocar, ya sea con la baqueta, el instrumento que fuera, que más nunca se me fueran a meter dentro Las cosas que pasan. Pero eso es algo increíble, y uno entre 14 y 15 años, tú sabes, ¿no? Y como tú dices, uno solvente, siempre chévere, los ensayos, y el maestro me veía así como que no sabía lo que estaba pasando, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pueden pasar. Que pues exacto, que Lo pueden pasar. importante es cómo reaccionar. Porque, bueno, hay que aprender Exactamente. una lección en caso de que no se reaccionó de la mejor manera, como yo ese día. Un Sí, error, bueno, tú sigues, te paralizas, te respiras y vuelve a concentrarte. Así mismo es. Y nada, bueno, son cosas que nos pasan a los músicos, y de eso se trata, ¿no? De eso, porque nos llena de anécdotas, nos llena de riquezas y de cosas maravillosas que nos hace también entender a nuestros alumnos cuando le vamos a dar clases, saber que en algún momento nosotros también pasamos por allí y que pudimos tener cualquier cosa que nos haya pasado, y que eso es normal. La idea siempre de un maestro, pienso yo, es darle siempre ese aliciento al alumno y decirle, tranquilo, esto pasó, no hay ningún problema, vamos a seguirnos levantando, vamos a pasar más adelante. ¿Qué piensas tú, Darlene, de eso? No, definitivamente todo lo que le digo a mis alumnos es por cosas que he vivido yo. Y esas cosas, por no decir negativas, pero como en ese momento no reaccioné de la mejor manera, pero todo lo que viví como estudiante y en mis años de formación son los elementos donde yo me agarro hoy para compartirle a mis estudiantes de lo que aprendí de eso. Entonces yo le digo, si está pasando esto, mira, lo mejor le doy lo que hoy yo entiendo que hubiera sido mejor, ya le estoy dando de antemano una mejor solución, porque la vida ya me hizo entender. Y ahí es que está esa conexión de lo que he vivido yo, lo que he aprendido, entonces te lo paso a ti, que eres mi estudiante.
Dicen que el aprendizaje es doloroso. Y yo creo que esa parte nos ha tocado a nosotros los músicos, que aprendemos de experiencias que nos pasan a veces donde bueno, suceden cosas a veces imprevistos que uno no tiene. Darlene, ¿algo más que nos quieras comentar ya para cerrar este segmento? ¿Tú me ibas a preguntar algo sobre las cañas, no? Ah, sí, claro, que esto Bueno, siempre no, pasa detrás de con cámara. la caña de clarinete, con la caña de los oboes, con las cañas de los fagotes. Es a veces, mira, el aire acondicionado muy frío, o si estás en un sitio donde hay mucho calor, Sí, falla la afinación, se sube, se baja. Cuéntanos una experiencia personal tuya con una caña de clarinete que tú digas, wow, estábamos en esta Ese es uno circunstancia. de los elementos más retantes del instrumento de caña. Sí, Que completamente. porque la caña es fibra, es vida también, o sea, es un pedacito de madera. Entonces le afecta todo le afecta la temperatura del momento, le afecta cuánto tú calentaste, le afecta si tú dejaste unos minutos el instrumento y no estás tocando, y cuando lo vas a tocar te puede salir un chillido, un gallo. Pero todas mis preocupaciones se terminaron el día que yo cambié a caña plástica. Ah, fíjate. Pero esto no se lo recomiendo a los estudiantes que están comenzando, no, hay que Ok. tocar como va, porque igual si tú no te has formado y no tienes la madurez No romper el necesaria, proceso. no vas a, la caña de plástica no te va a sonar a madera. Ok. Entonces, pero la verdad que la caña plástica yo he aprendido a manejarla y es más predecible. Wow, qué bien. Pero Menos para mal, que te tenemos suene eso. a madera, Hay que tienes que trabajarla tener mucho. una técnica ya bien desarrollada. Por eso digo que no lo recomiendo a los estudiantes, estudiantes. a nadie que esté en proceso de formación. Todos los que están en proceso de formación que hagan Con su proceso. sus cañas, sí, su caña de madera, para que luego entonces puedan tener la oportunidad, si desean, de probar con las plásticas, pero ya con una técnica bien establecida. No, buenísimo. Bueno, es bueno saber eso también. Nosotros como directores nos da un poquito de tranquilidad, porque a veces tú vas a dar una entrada y tú mismo estás ahí orando en pleno concierto, así como que, bueno, Dios mío. Porque nos pasa, por lo menos en el Pabellón de la Fama, que el aire acondicionado es mortal. El aire acondicionado es más que una nevera. Eso nos congela. Entonces, cuando uno está esperando para salir al concierto, la temperatura no es ni parecida. Estás en una temperatura un poco cálida, y cuando sales tienes ese choque, y estamos seguros que los que más sufren son los... Todos sufren, claro. pero clarinete, fagot y oboe Afecta considero las cañas, que afecta definitivamente. muchísimo más. Bueno, señores, esperamos que hayan disfrutado de verdad de este momento. Gracias, Darlene, de verdad, por Gracias a acompañarnos. Gracias por tener esta charla. Y nada, y seguirlos invitando a nuestro próximo concierto, que será el 24 de noviembre en el Pabellón de la Fama, donde estará Darlene González como solista invitada clarinetista, estará el maestro Santi Rodríguez como director invitado, así que los esperamos este 24 de noviembre. Vive la música, siente la música, Al ritmo al del ritmo del agradecimiento. agradecimiento.